Chicos, muy buenos días. Espero que todos bien por casa y hoy vamos a tocar el curso de geografía y dentro del curso de geografía vamos a hablar sobre la geopolítica. Ya sabemos que la geografía es el estudio de las características físicas de la Tierra, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con relieves, climatología, ¿no? Geografía humana también con la demografía. La geopolítica no es ajena a la geografía, ¿sí? Pero más bien es una ciencia que se va a ocupar de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. ¿Qué cosa quiere decir? Cómo una decisión política, por ejemplo, afecta a una determinada área geográfica y cómo estas decisiones van a cambiar la vida de un estado en los próximos años venideros, ¿no es cierto? Y cuáles son los efectos a nivel mundial. Se van a nutrir también, obviamente, de otras disciplinas que son llamadas también disciplinas auxiliares, como por ejemplo la historia. Es importante, ya saben ustedes, la historia, porque si no, sin historia no existiría un pueblo, la geografía descriptiva y la geografía política. Etimológicamente va a provenir, como todas las ciencias, de dos voces griegas. Geo, que significa tierra, y política, que significa polis o ciudades. En la geopolítica se centra en el estudio y la evolución de los estados, ¿no? Es más, ve a un estado como un ente vivo que nace, que crece, se desarrolla y por último deja de existir. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la geopolítica se va a referir a las relaciones entre estados a consecuencia de factores geográficos como clima, topografía, recursos naturales, fertilidad de la tierra, etc. ¿Qué cosa quiere decir? Que según la geopolítica un estado no puede sobrevivir solo. Por eso les digo, ¿no? Que ellos ven al estado como un ente vivo, más que como un elemento físico, ¿sí? Es así que cada estado o cada decisión que tome el estado va a afectar, digamos que a los vecinos, ¿no es cierto? Para una mejor comprensión de la geopolítica, también podemos decir que tiene un peso importante entre la relación en relación a factores humanos, sociológicos, económicos, históricos y estratégicos, debido a que la geopolítica es el resultado de la conjugación de estos. Quiere decir que el hecho de que tomes, por ejemplo, una decisión política va a afectar obviamente a una población específica, ¿sí? Y esa población específica va a determinar un cierto comportamiento debido a esta decisión. Y eso también tiene que ver con las medidas económicas. Es como, por ejemplo, ahora, ¿no? Nosotros como Estado estamos viviendo una situación en la cual el ente vivo, el Estado del Perú, está viviendo una emergencia y por lo cual hemos tenido que tener medidas, ¿sí?, económicas que están tomando para el bienestar de la población. Entonces la geopolítica ayuda a saber con qué se cuenta, qué herramientas tenemos, qué potencialidades tenemos como Estado para poder satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Por eso dice que constituye una disciplina de carácter político que aprovecha para proporcionar bienestar al pueblo que se dirige, ¿no? Entonces la geopolítica es importante, como su nombre le dice, para esas personas que dirigen los estados, los gobernantes, los presidentes, los alcaldes, ¿no? Muy bien, entonces, la relación de la geopolítica con otras ciencias. Le hemos dicho que las ciencias no pueden trabajar de forma independiente, siempre vamos a necesitar de otra, como por ejemplo en el caso de la historia, que necesita de la sociología para determinar el comportamiento de cierto grupo humano, necesita de la geografía para saber por qué razón desarrollaron ciertas actividades económicas, cuál fue el área geográfica, cómo afectó el clima, etcétera, ¿no? Entonces, igual, la geopolítica como ciencia necesita de otras. Por ejemplo, en el caso de la geografía va a constituir la ciencia base para determinar el desarrollo teórico, ¿sí? Es decir, el determinismo geográfico para luego pasar a un discutible condicionamiento geográfico, ¿sí? ¿Por qué un estado se sienta ahí? ¿Qué armas, qué instrumentos ha tenido para su desarrollo, etcétera, ¿no? Todo estudio geopolítico requiere del aporte geográfico, porque si no, el análisis de la geopolítica sería incompleto. Necesita de la estrategia nacional, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir estrategia nacional? Ver el potencial, ¿sí?,
nacional que tienen los estados para poder desarrollarse. Y estos instrumentos son necesarios para mantener y alcanzar los objetivos nacionales, dice, ¿no? Quiere decir que a partir de yo identificar como Estado las potencialidades de él, voy a permitir su desarrollo y la satisfacción de la población. La sociología, que va a analizar a uno de los elementos permanentes del estudio geopolítico, como es el ser humano. Ustedes ya saben que sin población no existe Estado. Lo cual dice que va a determinar el desarrollo de los análisis geopolíticos, en especial para estudiar los influjos de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la población. Y la historia, obviamente, que es importante porque tiene el conocimiento de la humanidad misma, ¿sí? El estudio de los acontecimientos, el análisis, la causa y efecto de los mismos, determinar el establecimiento de constantes a través de las cuales se va explicando y estructurando los principios y las leyes geopolíticas, ¿no? Quiere decir que vamos a estudiar aquellas decisiones que han cambiado el mundo, ¿no? Y cómo han influenciado en este cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de la Primera Guerra Mundial, qué efectos tuvo sobre todo sobre las naciones europeas, la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo, ¿no? Este hecho del coronavirus, por ejemplo, también va a ser estudiado como un hecho geopolítico, porque obviamente ha inmiscuido o involucrado a casi todo el mundo, ¿no? Digo casi porque sabemos que hay pocos países que están infectados, pero eso los ha obligado como Estado a tomar decisiones económicas y políticas respecto al COVID-19. Diferencia entre geopolítica y geografía política. En geopolítica es una ciencia política, obviamente su nombre lo dice, y la geografía política es una rama de la geografía general. En geopolítica estudiamos el desenvolvimiento político, histórico y económico de un Estado. En la geografía política estudia un Estado en un momento determinado, considerando su estructura geográfica. Quiere decir que en el caso de la geopolítica vamos a ver cómo se va a ir desarrollando el comportamiento del Estado como ente, ¿no? Cómo va desarrollando sus estrategias políticas y económicas para que el Estado pueda sobrevivir o pueda desarrollarse. En cambio, en la geografía política solamente estudiamos respecto a un Estado, ¿sí? Una estructura geográfica y cómo es que influye esto sobre la población. Una de sus bases para el estudio es la geografía política. En la geografía política sus bases son geográfico-humanas. Es dinámica, la geopolítica es dinámica, siempre anda cambiando, ¿no? Porque ustedes saben que las decisiones políticas se toman de acuerdo a los sucesos que se van dando. En cambio, en la geografía política es estática. Quiere decir que no se mueve, que no hay mucho cambio. Otra cosa de la geopolítica, por ejemplo, es que tiene influencia de factores históricos, raciales, geográficos, económicos y de evolución de Estado, ¿sí? En cambio, en la geografía política se estudia el área geográfica enfocada en la sociedad humana, ¿ok? 6. Sirve de guía al estadista en la conducción política. Y en la geografía política estudia el pasado y presente de un Estado relacionado con la etnografía, la religión, el idioma, la cultura, etc. ¿Sí? En el caso de la geopolítica hemos dicho que es un instrumento de evaluación para los estadistas, ¿no? Objetivos de la geopolítica. Da a conocer la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución del Estado, ¿sí? Cómo el Estado se ha adaptado para cierta influencia de hechos geográficos que se han dado en el Estado, cómo lo ha vencido, como en el año pasado que tuvimos el tema de los huaicos, ¿no es cierto? Cómo ese factor geográfico influyó en la vida y cómo hizo para que el Estado evolucione y tome decisiones adecuadas para poder salvaguardar a la población. Brinda bases para adquirir un conocimiento global de los asuntos internacionales, en especial de los que se relacionan con la geografía y la política, ¿sí? Es decir, que esto nos ayuda a tener un conocimiento, ¿sí?, de todo lo que puede perjudicar a un Estado con respecto a los demás estados que están a su alrededor, ¿no? Ya saben ustedes que, por ejemplo, si hablamos de temas geopolíticos, la decisión de las grandes potencias influencian mucho en los factores, en los países subdesarrollados como nosotros, que dependemos económicamente de sus lineamientos, ¿no? Hacer conocer los conceptos geopolíticos foráneos a fin de que se tomen las medidas necesarias cuando esto represente pugna o peligro para la seguridad del Estado. Por ejemplo, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos que conocer las decisiones políticas de otro Estado y ver cómo esos van a influenciar sobre los otros Estados, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Maduro, si haya tenido una represión económica y política en su país, ha hecho que muchos venezolanos hayan migrado a nuestro país, y cómo
esta migración ha afectado nuestras actividades, ¿no? Incluso la decisión de muchos pueblos, como en Europa o actualmente, como en Estados Unidos, trayendo en este contexto del COVID-19, como la falta de previsión ha hecho que esta pandemia se extienda por todo el mundo y no se tomen las precauciones debidas, ¿no? Crear una conciencia geográfica y geopolítica que esté acorde con los objetivos políticos nacionales para facilitar los elementos de juicio necesarios con los que el poder político reajuste constantemente su apreciación político-estratégica, ¿sí? Quiere decir que tenemos que tener una conciencia geopolítica, cómo nuestras decisiones van a afectar a la población y cómo vamos a lograr un desarrollo y una satisfacción de las necesidades del pueblo, ¿no? Ahora, con respecto a las etapas de la evolución de la geopolítica, ¿cuándo nace la geopolítica? Nace en la Primera Guerra Mundial, pero se oficializa con ese nombre en 1916. En esta Primera Guerra Mundial, como va a haber una expansión de naciones, ¿sí?, va a representar su auge máximo. En la Segunda Guerra Mundial va a tener un desprestigio y va a volver a resurgir con este tema de la globalización, quiere decir en nuestra era, ¿no es cierto? Porque vamos a tener decisiones geopolíticas que van a afectar a todo el mundo. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado la clase. Gracias.